Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas prácticamente son relaciones que existen con los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en esta figura que tenemos aquí enfrente, podemos observar un triángulo rectángulo. Si se dan cuenta, el segmento morado es perpendicular a la base, al eje de las coordenadas X. Entonces, el ángulo que se forma entre el segmento rosa y el segmento morado es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el triángulo formado aquí es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, nosotros podemos identificar los siguientes componentes. CO representa el cateto opuesto. ¿Por qué le llamamos cateto opuesto? Porque este lado, cateto se le llama un lado, son palabras antiguas por así decirlo, ¿no? Pero el cateto opuesto se dice opuesto porque está enfrente del ángulo alfa. Si se dan cuenta, este ángulo que está en verde es el ángulo alfa. ¿A quién tiene enfrente? Pues tiene enfrente al cateto opuesto, a este lado de color lila. Por eso se le llama cateto opuesto, porque es opuesto al ángulo. Y por otro lado está el cateto adyacente, que es este de aquí abajo. El cateto adyacente se dice que es adyacente porque es uno de los lados que conforman al ángulo, forman parte del ángulo. Aquí lo estamos denotando como CA, de cateto adyacente. Y por último está el cateto más grande, bueno, el lado más grande del triángulo, que es la hipotenusa. Se simboliza con la letra H. La hipotenusa, la característica que tiene es que va a ser el lado más grande del triángulo rectángulo y está de frente o es opuesto a el ángulo recto. Entonces va a ser muy importante en primera instancia que ustedes sepan distinguir estos lados de un triángulo rectángulo, es decir, que distingan la hipotenusa de los otros dos catetos, es decir, que distingan el cateto adyacente, aquel que forma parte del ángulo, y el cateto opuesto, aquel que está de frente al ángulo de infección. En este caso estamos hablando del ángulo alfa. Para poder hacer un estudio, un análisis sobre las identidades trigonométricas o relaciones trigonométricas, vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, en estos momentos tenemos una circunferencia. Si está punteada, está formada con una línea punteada. Y esta circunferencia tiene la característica de que tiene un radio igual a 1. Si se dan cuenta, la circunferencia cruza aquí en 1, cruza en 1 acá, cruza en menos 1 acá, cruza en menos 1 acá. Quiere decir que su radio es de una unidad. Y lo que podemos observar es que el triángulo que se forma tiene las siguientes características. Cuando el ángulo es de 45 grados, ¿sí?, el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. ¿Por qué? Porque acuérdense que un ángulo de 45 grados pues va a formar un triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que un triángulo rectángulo isósceles, pues si tenemos 90 aquí, 45 acá, pues acá también debe haber 45, ¿verdad? Entonces, si es isósceles, tanto este cateto, el opuesto, como el adyacente son iguales. Es como si hubiéramos sacado este triángulo de haber dividido por su diagonal a un cuadrado. Resulta que hay una relación llamada seno del ángulo. En este caso vamos a llamarle seno de alfa. Esta relación trigonométrica seno de alfa tiene la característica de estar definida como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso la hipotenusa, pues, de nuestro triángulo rectángulo vale 1, sí, pero siempre va a valer 1. Si se dan cuenta, yo puedo pasearme por todo este arco de la circunferencia
y la hipotenusa va a tener el valor de 1. Bueno, como el seno de alfa, el ángulo alfa es el seno de 44.91 en este caso, pero pues podemos, como no puedo tomar exactamente el de 45 grados, vamos a suponer que es el ángulo de 45. Así que por las cifras significativas que estamos utilizando en estos valores, pues el resultado no cambia significativamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se dice que el seno de alfa está definido como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Resulta que si ese cateto opuesto y la hipotenusa no cambian en su relación, es decir, en este caso pues el cateto opuesto mide 0.71 y la hipotenusa mide 1, entonces 0.71 entre 1 es 0.71. Y podemos decir que el seno de alfa es igual al seno de alfa, es igual a 0.71 cuando alfa vale 45 grados. Vamos a usar la calculadora científica, ¿sí? Vamos a tenerla aquí a un lado para poder observar lo siguiente. Ustedes también tienen una calculadora científica, ¿no? Que a lo mejor utilizan en sus clases de matemáticas. Ahorita vamos a ver por qué. Imagínense lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar las dimensiones de la circunferencia. ¿Sí? Vamos a cambiar las dimensiones de la circunferencia de tal manera que sin cambiar el ángulo. Por ejemplo, vamos a extender la circunferencia. Ya tenemos a 45 grados, vamos a ponerle 45 grados aproximadamente, ahí está. Vamos a hacer más grande la circunferencia. Si se dan cuenta, vamos a hacer que la circunferencia tenga radio 2, ¿sí? La circunferencia tiene radio 2. ¿Y qué podemos observar al respecto? Bueno, el ángulo sigue siendo el mismo, sigue siendo 45.1. Pero ¿qué observan? Con los valores de aquí del seno de alfa. ¿Cambió el valor del seno de alfa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángulo que estamos describiendo es el mismo. Entonces, como la circunferencia creció en su radio, digamos, pasó de un radio 1 a un radio 2, pues así como creció la circunferencia, crecieron en la misma proporción tanto el cateto opuesto como la hipotenusa. O sea, la hipotenusa ahora vale 2 y el cateto opuesto pues vale 1.42, o sea, las cantidades se fueron al doble. Pero ¿qué pasa cuando las dividimos entre ellas? Pues pasa que obtenemos el mismo resultado, 0.71. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tomamos uno de sus ángulos agudos y obtenemos el valor del seno, pues el valor del seno para un mismo ángulo va a ser el mismo para cualquier triángulo rectángulo. Es decir, que el seno del ángulo no va a cambiar. Seno de 45.1 va a ser 0.71, o sea, se considera como una cantidad fija. Y si nosotros hacemos que esa circunferencia disminuya, si se dan cuenta, aunque disminuya, el seno de 45.1 sigue siendo la misma cantidad. Entonces lo que estamos viendo es que la relación del seno de un ángulo nos da un valor constante. Es decir, el seno de 45.1 va a ser siempre 0.71. Resulta que en sus calculadoras científicas ustedes pueden consultar los valores de los senos de un ángulo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el seno de 45.1. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos utilizar esta calculadora científica, ponemos 45.1, buscamos la función seno, aquí está, como está en inglés, es sinus, seno. ¿Y qué pasa? Seno de 45.1 nos da 0.783, y etcétera, ¿no? Muchos números más, son números irracionales. ¿Qué podemos observar al respecto? Bueno,
¿Nos dio 0.71? Pues no exactamente, porque hay que observar que aquí las cantidades están redondeadas. Si nosotros redondeáramos este 8, pues aquí tendríamos un 1. Entonces aquí no observamos todas las cantidades precisamente, no exactamente. Entonces hay una así aproximación por decimales. Entonces nosotros podemos consultar en la calculadora científica los valores para los senos de distintos ángulos. Los senos para distintos ángulos también los podríamos encontrar en tablas de cálculo que aparecen al final de los libros de matemáticas. Pero ¿a qué voy con esto? Si nosotros nos regresamos nuevamente a la circunferencia unitaria, ¿y por qué le llamo circunferencia unitaria? Pues porque es una circunferencia de radio 1. Si nosotros nos vamos a la circunferencia unitaria y nos movemos alrededor de la circunferencia, por ejemplo, si nos vamos a un ángulo de 0 grados, pues ¿qué sucede? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto vale 0. Y la hipotenusa, pues vale lo mismo que el radio. Entonces, ¿qué pasa? 0 entre 1 es a 0. Entonces, el seno de 0 grados es igual a 0. Ok, o sea que el seno de 0 es 0. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, para un ángulo muy pequeño, como es este, 3.51. ¿Qué sucede? El seno de 3.51 pues tiene un cateto opuesto de 0.06, o sea, es un cateto opuesto muy pequeño. La hipotenusa pues siempre va a valer 1, entonces estamos dando cuenta que el seno de 3.51 es igual a 0.06. Es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Entonces, conforme nosotros vamos aumentando el triángulo, por ejemplo, el seno de 30, vamos a buscar seno de 30 grados. Aquí está, bueno, ahí está, eso es lo más cercano que podemos llegar por la precisión que me da GeoGebra, ¿no? ¿Qué tenemos? 0.5 entre 1, 0.5, o sea, 0.5 prácticamente, tengo el seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto mide esto y la hipotenusa mide esto, ¿no? Entonces nosotros podemos observar que para distintos valores del ángulo, que van de 0 a 90, podemos obtener distintos valores del seno. Conforme el ángulo sea más grande, lo que podemos observar que entre más grande sea el ángulo, el valor del seno se acerca más a 1. Si se dan cuenta, se acerca más a 1. Aquí ya vale 1, pero es por las aproximaciones, ¿no? Por el redondeo que se hace. Pero donde vale exactamente 1 es en el seno de 90. Cuando tenemos el seno de 90, el seno de 90 grados vale 1. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto vale lo mismo que el radio y la hipotenusa pues es el radio, entonces tenemos 1 entre 1 a 1. O sea, nuestro triángulo rectángulo pues se hizo una sola línea, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo que los valores del seno del ángulo van de 0 a 1 cuando nosotros viajamos de 0 a 90 grados. Entonces se entiende que el valor del seno de un ángulo está relacionado con el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a tratar de hacer es inspeccionar otra función trigonométrica. La siguiente función trigonométrica es el coseno del ángulo. Sí, y la pregunta es, ¿y qué es el coseno del ángulo? Bueno, el coseno del ángulo es una relación trigonométrica que lo que trae como relaciones entre sus lados son el cateto adyacente y la hipotenusa. Veamos a qué me refiero con esto. Resulta que el coseno del ángulo, en este caso el ángulo pues sigue siendo alfa, es la relación entre el cateto adyacente, sea cateto adyacente, la línea rosa, y la hipotenusa, la línea azul, de tal manera que es el cociente entre esas dos cantidades, sea entre h. De tal manera que el coseno de 46 grados nos va a dar igual a lo que mide esto, que en este caso mide 0.69, dividido entre la hipotenusa, que es 1. Entonces es 0.69. Si se dan cuenta, para este ángulo, ¿qué es lo que está pasando? Pues nosotros lo que observamos es que este lado es más pequeño que este otro, y es por eso que el coseno en este caso vale lo menos que el seno. Pero si nos vamos nuevamente al ángulo de 45, ¿sí? Lo más cercano, 45, a ver, ahí está, eso es lo más cercano, 45. Si se dan cuenta, en 45 grados, pues tanto el seno de alfa como el coseno de alfa pues valen lo mismo. ¿Por qué?
porque la relación entre sus lados y la hipotenusa pues es la misma. El cateto adyacente y el cateto opuesto, como valen lo mismo, pues divididos por la hipotenusa pues nos dan la misma cantidad. Entonces, si se dan cuenta, para el coseno de alfa resulta algo distinto, que entre más pequeño sea el ángulo, es más cercano a 1 el valor del coseno, mientras que el seno es más cercano a 0. Y eso se entiende porque el coseno, como depende del cateto adyacente, si se dan cuenta, entre más pequeño sea el ángulo agudo de ese triángulo rectángulo, pues el cateto adyacente es más grande que el cateto opuesto. El cateto opuesto se hace más chico, entonces el seno del ángulo se hace más chico, mientras que el coseno del ángulo, el cateto adyacente se hace más grande, entonces el coseno del ángulo se hace más grande, de tal manera que el coseno de 0 grados es igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 0 grados, el cateto adyacente vale lo mismo que la hipotenusa, y entonces 1 entre 1 es igual a 1. De tal forma que si nosotros nos paseamos de 0 a 90 grados, por ejemplo en ángulos cercanos a 90 grados, por ejemplo alfa igual a 86.09 grados, pues lo que nosotros estamos viendo es que el seno se acerca a 1, aquí dice 1 pero es por redondeo, mientras que el coseno se acerca a 0. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que el cateto adyacente, cuando el ángulo es muy grande, para un triángulo rectángulo que se forma en esta circunferencia unitaria, se hace más cortito, se hace más chiquito, de tal manera que cuando nosotros llegamos al ángulo de 90 grados, el seno del ángulo es igual a 1, mientras que el coseno de 90 es igual a 0. ¿Por qué? Porque en este ángulo, ¿qué sucedió con el cateto adyacente? Desapareció, se hizo igual a 0. Entonces 0 entre 1, que es lo que vale la hipotenusa, nos da 0. Si nosotros queremos conocer el valor del coseno para cualquier valor de cualquier ángulo, pues también lo podemos hacer a través de la calculadora científica. Nosotros le decimos que, por ejemplo, para 45 grados, calcule el coseno y ahí nos da el 0.7071, que es el 0.71 si lo redondeamos. Pero, por ejemplo, para 0 grados, si calculamos el coseno, pues ahí nos dice que es 1, como lo habíamos visto acá. ¿Se dan cuenta? Es 1. Pero si nosotros vamos a 90 grados, el coseno de 90 nos da 0, como habíamos visto en el extremo superior acá arriba. Ok. ¿Y qué sucede con el de 78 grados? ¿Cuál es el coseno de 78 grados? Pues yo sé que como es un ángulo muy grande, va a ser un valor muy pequeño. Ahí está, 0.2079, que se puede redondear a 0.21, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros estamos viendo que para poder consultar el valor del seno de un ángulo, pues entonces lo podemos consultar en la calculadora científica, porque resulta que la calculadora científica yo le puedo decir: oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me digas cuál es el seno de un ángulo de 25 grados. Ah, bueno, pues a ver, 25 seno, 0.42. Ah, ok, muy bien. ¿Para qué quiero esa relación? Pues es que este numerito me está diciendo cuál es la razón entre un cateto y otro, y la hipotenusa, perdón. Entonces eso me está dando información muy valiosa que vamos a ver más adelante en problemas resueltos, en problemas de aplicación. Por último, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver otra relación trigonométrica, que es la tangente de un ángulo. Sí, la tangente de un ángulo, que se va a abreviar con la palabra tan, de tangente, mientras que la palabra cos va a representar coseno. La palabra tan va a ser tangente. Entonces la tangente resulta que es la relación trigonométrica que responde a al siguiente cociente. Es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Es decir, ya no está la hipotenusa de por medio, sino que divide al cateto que está enfrente del ángulo entre el cateto que forma parte del ángulo alfa.
De tal manera que aquí lo que podemos observar es que el cateto opuesto, que mide 0.69 para un ángulo de 43.33, lo dividimos entre lo que vale el cateto adyacente, que vale 0.73. De tal manera que 0.69 entre 0.73 es igual a 0.94. Entonces lo que estamos observando es que conforme el ángulo, la tangente de alfa, pues es la relación entre los catetos opuesto y adyacente. ¿Y qué podemos ver? Por ejemplo, si el ángulo es muy pequeño, ¿qué es lo que observamos? Como el ángulo es muy pequeño, ¿qué pasa con el cateto opuesto? Se hace muy pequeño, mientras que el cateto adyacente se hace muy cercano a 1. De tal manera que, si se dan cuenta, que la tangente de alfa se parece mucho al valor del cateto opuesto en este triángulo rectángulo con hipotenusa igual a 1. Entonces, si se dan cuenta, la tangente se va haciendo muy pequeña. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto va haciendo cada vez más pequeño y el cateto adyacente se va acercando a 1. De tal manera que si el cateto opuesto se hace 0 y lo dividimos entre 1, entonces la tangente de un ángulo 0 se hace 0. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ángulo más grande? Por ejemplo, un ángulo de 30 grados. A ver, siguiente paso, ahí está. Me pasé. Un ángulo de 30 grados. Bueno, aquí está algo muy parecido. Ahí está, más cercano a 30 grados, ¿no? Que tenemos la tangente de 30, pues es 0.58. Sí, creció, ¿verdad? Va creciendo. Si crece el ángulo, crece la tangente. ¿Por qué? Porque crece el cateto opuesto. Pero ¿qué pasa con el cateto adyacente? Se hace más pequeño. Acuérdense que un número que se va haciendo más grande, al dividirlo entre un número que se va haciendo más pequeño, pues nos da un número más grande. Por ejemplo, el 0.64 cabe más de una vez en el 0.77. Entonces nos da la división, nos da un número mayor a 1. Pero conforme nosotros vamos haciendo crecer el ángulo, ¿qué es lo que observamos? Pues estamos observando que prácticamente la tangente se va haciendo cada vez mayor, se va creciendo cada vez mayor. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente se va haciendo más chiquito y cada vez más veces en el cateto opuesto. Aquí, por ejemplo, pasó de ser 0 a 3.93, pero conforme el ángulo se va haciendo más grande, miren cómo va creciendo el valor de la tangente. 13.73, para un ángulo de 87, 24, para un ángulo de 88, 39, para un ángulo de 90, caray, infinito. ¿Qué pasó? Pues tenemos el famoso 1 entre 0. Y cabe preguntarse, pues ¿cuántas veces cabe el 0 en el 1? Pues alguien por allá dirá, no, pues cabe una infinidad de veces. Pero ¿cómo puedes decir eso? Bueno, resulta que un número dividido entre 0 se indetermina. Y lo que significa eso es que si nosotros dividimos un 1 entre un valor que tiende a 0, pues este tiende a un número muy grande, que es el infinito, por así decirlo. Imagínense lo siguiente: imagínense que ustedes quisieran dividir 1 entre un número muy pequeño, por ejemplo, una millonésima. ¿Cuánto es 1 entre una millonésima? Pues nos va a dar 1.000.000, ¿verdad? Pero digamos que ya no lo van a dividir entre una millonésima, lo van a dividir entre una 1.000.000.000ésima, o sea, algo más pequeño todavía. Pues nos va a dar un resultado de 1.000.000.000. ¿Y qué tal si lo dividimos entre una 100.000.000.000ésima? No, pues 100.000.000.000. Y digamos que, entonces, si se dan cuenta, entre más pequeño sea el número entre que lo dividamos y más cercano sea a 0, entonces el número de partes, el número de veces que cabe esa cantidad allí, pues tiende a infinito, tiende a ser un número muy grande. Entonces, de esta forma podemos observar que ese triángulo rectángulo pues se convierte en una línea recta, ¿verdad? Donde el cateto opuesto vale 1 y donde el cateto adyacente pues vale 0. Entonces la tangente de alfa, cuando alfa es igual a 90, podemos decir que tiende a infinito. De tal manera que si nosotros vamos a la calculadora
científica, podemos ver que si queremos calcular la tangente a 0, pues nos da 0, así como habíamos visto aquí en el video. Pero si nos vamos a tangente de 30, pues ya nos da otra cifra, 0.5773, que es más grande. Si nos vamos a la tangente de 60, pues va a ser más grande todavía, 1.73. Si nos vamos a la tangente de 85 grados, 11.43. La tangente de 89 grados, 57.28. La tangente de 89.9 grados, 572. La tangente de 89.999999, algo muy cercano a 90. A la torre, vean este número nada más, ¿cuánto es? De aquí para acá ya son millones. 572.997.795.130.82. ¿Se dan cuenta? De tal manera que si nosotros le pedimos que calcule la tangente de 90, ¿qué nos dice la calculadora científica? Entrada no válida. ¿Por qué? Porque la calculadora no tiene un número para decirte, ¿sabes qué? Este es el valor que agarra. O sea, prácticamente la tangente de 90 grados se indefine. Es un número muy grande. ¿Cuál es? No sé, pero está muy grande, está en el infinito. Entonces, de esta manera, pues ya podemos observar que existen tres identidades trigonométricas distintas, que son el seno, el coseno y la tangente, que son las básicas, fundamentales de las relaciones trigonométricas, y se utilizan para un sinfín de problemas matemáticos. Ustedes lo vieron cuando estaban viendo el cálculo de áreas de un polígono regular. Se dieron cuenta que para calcular el apotema se utilizaban las funciones trigonométricas. Entonces las funciones trigonométricas van a ser muy útiles para problemas trigonométricos. Existen más funciones aparte de seno, coseno y tangente, las vamos a ver con detalle más adelante, pero por el momento solo quería que observaran este video para que se vayan relacionando con lo que son las funciones seno, coseno y tangente, y que vean que en las calculadoras científicas se tiene un registro donde para cada valor del ángulo pues se conoce la relación que existe entre su cateto opuesto y hipotenusa, cateto adyacente, y su hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, de tal manera que ustedes, gracias a la calculadora científica, se evitan tener que consultar ese valor en tablas numéricas donde aparezcan grabadas esas cantidades. Por ejemplo, yo pongo, ¿sabes qué? Yo quiero conocer el seno de un ángulo de 89 grados, ¿no? Pues es 0.9998. Ok, muy bien, gracias. Mira, me lo dio la calculadora tiene el registro de ese valor, tiene el registro de este otro también para el coseno de 85, mira, ahí está, y que para la tangente de 58, ahí está. Entonces, la calculadora científica va a servir para que ustedes puedan consultar estas cantidades que deseen obtener. De decir, sabes que yo quiero conocer la relación que existe entre el cateto adyacente y el hipotenusa para un ángulo de 34.79. Bueno, voy a decirle a la calculadora que me diga esa cantidad. A ver, para un ángulo de 34.79 yo quiero que me digas la relación del coseno. Bueno, el coseno de eso es 0.8212, que es como aparece acá, solo que aquí aparece con menos cifras significativas. Aquí te aparecen un montonal de cifras, acá no tanto, porque pues esto solamente es para fines didácticos, ¿no? Pero de esta manera pues yo ya sé cuál es la relación que existe entre dividir un cateto adyacente y la hipotenusa para un triángulo rectángulo cuyo ángulo alfa es un ángulo agudo de este triángulo rectángulo. Pues yo conozco su relación coseno. Entonces espero que con esto ustedes empiecen a entender, a comprender el funcionamiento de las relaciones trigonométricas y se ayuden a resolver el sinnúmero de problemas que vamos a ver en la próxima semana, en esta semana.